Ok, esta clase vamos a estudiar la cuarta Mishnah del primer capítulo de Masejet Avot, la cuarta Mishnah. Y esta Mishnah es un nuevo episodio en Masejet Avot porque el sistema empieza a cambiar entre el liderazgo rabínico, liderazgo religioso, liderazgo judío en el pueblo de Israel. Fíjense por qué. Vamos a leer primero la Mishnah. Yossi ben Yoezer ish Tzeredah ve Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim kibelu mehem. Yosef ben Yoezer, Yosef hijo, o Yosef mejor dicho, Yosef hijo de Yoezer, de un lugar llamado Tzeredah, un lugar en Israel, y Yosef ben Yohanan, de un lugar llamado Jerusalén, ambos recibieron las enseñanzas de la Torá de ellos. ¿Quiénes son ellos? Entonces los Antignos, que fue el que mencionamos en la clase anterior, Antignos ish Sojo, y previamente de la corte rabínica. ¿Sí? Entonces básicamente estos dos recibieron y siguieron transmitiendo la Torá después de Antignos. Pero fíjense algo interesante antes de empezar a decir qué nos recomendaron ellos. Fíjense algo interesante. Hasta ahorita el sistema era, había un líder, Antignos, Shimon Atzadik, un líder por generación. Ahorita ya empezaron a ser dos por generación. Ya se necesitaba más liderazgo, o se necesitaba más capacidad, se necesitaba más liderazgo, y por eso se dividieron los liderazgos. Habían dos en este momento en esta Mishnah. Más gente, o puede ser que se necesitaba más fuerza, y con las generaciones van bajando, sabemos cómo es. Entonces hasta este momento uno era líder, uno líder de la generación. En esta Mishnah, ya cuando Antignos paró de ser, empezó a ser dos personas a la vez, que las primeras fueron Yossi ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, ambos. O sea, el sistema de liderazgo cambió, se dividió, y eso lo vemos en el transcurso del Talmud. Por varios años posteriores se dividió en lo siguiente. Uno era el Nasi, uno se llamaba Nasi. Nasi es, si lo queremos traducir hoy en día, es conocido como presidente, pero básicamente es el líder, ¿sí?, de la generación en temas políticos, temas monetarios, obviamente todo en el marco de Alajá y de Torá, pero era el líder más social, llamémoslo así. Y el otro era el Av Bet Din. ¿Qué es Av Bet Din? El encargado del Bet Din, o sea, el juez principal. O sea, uno era más encargado en temas sociales y otro era más encargado en temas alágicos, leyes judías. Así se empezó. Antes, Antignos, por ejemplo, tenía ambos puestos, se encargaba de todo. Parece que fue mejor en ese momento dividirlo entre dos para que haya un mejor desempeño por ambos lados. Entonces, un sistema nuevo de liderazgo se dividió en dos puestos desde ese momento en adelante. Uno tomó el líder social, llamémoslo así, y otro tomó el líder más, liderazgo, más de asuntos alágicos. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Buenos días. Voy a repetir, Camila, no, 10 segunditos para que no, pena no, con permiso de ustedes. Estábamos mencionando que hasta ahorita en cada generación había un líder en ese momento, un líder que básicamente hacía dos trabajos al mismo tiempo. Hacía el trabajo político, social, y al mismo tiempo el trabajo más alágico, leyes judías y demás. Desde esta Mishnah en adelante ya no se empezó a mantener un solo líder por generación, sino se cambió el sistema de liderazgo a dos. Uno se encargaba de la parte religiosa, llamémoslo así, de la parte judía, de las leyes judías, las leyes las alajot, las partes alágicas, y el segundo se encargaba de la parte política, social y demás. En esta pareja que mencionamos, Yossi ben Yoezer, ambos eran Yossi, solo que uno era Yossi, hijo de Yoezer, y el otro era Yossi, hijo de Yohanan. Importante saber que en el tiempo antes no habían apellidos tantos. ¿Sabían eso? Hijo de, así era. ¿Sí? Es más, muchos de los apellidos de hoy en día, ¿sí?, son Ben algo, porque así era, y cuando se formó el apellido se mantuvo ese, ¿sí? Hoy en día los apellidos, hoy en día y también hace tiempo, eran más que todos apodos según el trabajo que tenía la familia. ¿Sí? Así eran también los Ashkenazim y también los Sefaradim en Yiddish. O sea, si era un man es hombre, pero ¿qué tipo? Eran algo encargado de oro, encargado de bronce, encargado de... Entonces así era, todos son los
Silverman, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Y así cada uno era un apodo. ¿Por qué? Porque hay muchos Yossi, hay muchos Lea, hay mucho Rachel, hay mucho Malca, hay mucho Yochebed. Entonces, y hay mucha Sara. Entonces necesitamos saber cuánto es, quién es cada uno. Entonces se le daba el apodo. En el tiempo de antes el apellido era hijo de fulanito. Entonces efectivamente estas dos personas, Yossi se llamaban los dos, y lo que le diferenciaba era que uno era hijo de Yoezer y el otro era hijo de Yohanan. Ellos ambos tomaron el liderazgo de la nueva generación. Yossi ben Yohanan se encargó de la parte del Bet Din, de la parte alágica, de la parte de leyes judías, conocimientos de la Torah, religión, judaísmo y demás. Y Yossi ben Yoezer, el primero mencionado, se encargó de la parte del líder de la comunidad, llamemos a la parte más comunitaria, más social, más política, de sociedad. ¿Sí? Así se dividió el mando entre ellos. Es importante saber de que sobre Yossi ben Yoezer, él era Cohen. Él era Cohen, era sacerdote, y es denominado y fue llamado como Hasid Sheba Keuná. ¿Qué significa Hasid? Hoy en día cuando agarramos la palabra Hasid, lo agarramos como una persona ultra ortodoxo, con las peotas así para afuera, con barba larga. En verdad es un error eso, porque sí, ellos se llaman Hasidim por lo mismo que sus padres y demás eran con mucha piedad, pero Hasid es cualquier persona que tiene una gran piedad, una piedad más de lo normal, más de lo regular, ¿sí? Piedad a Dios. Ya explicamos en la clase anterior que no es piedad de miedo, de temor, el castigo, sino temor a la grandeza, a la belleza, explicamos en la clase anterior. Entonces una persona que tiene esa piedad, ese respeto a Dios más de lo normal, es un Hasid. O sea que uno puede ser Hasid sin tener esa vestimenta. Eso es diferentes costumbres. Es más, en el mundo ashkenazí, en los Litvaks, ¿sí? Los no Hasidim, hay muchos que son Hasidim, pero no tienen la vestimenta de Hasid. Igualmente el mundo sefaradí, ni uno es Hasid, ni uno se pone esas, pero hay muchos que son Hasidim. Hay diferentes costumbres, Streimel y diferentes cosas, todo eso que se ponen, pero como les digo, todo eso son nombres, ¿sí? Son nombres, no son conductas. Lo que significa realmente Hasid es piedad real. ¿Quién puede ser Hasid? Son los que usan la media hasta acá y pantalón. Hay diferentes Hasidut, que los Gerers, los de Hasidut de Gur. Gur usan unos, otros usan Satmer. ¿Es que vienen de algún rabino apellido Gur? No, de un lugar, de una aldea llamada, sí. Pero de todas maneras, ese es el concepto de Hasid. Y a esta persona, Yossi ben Yoezer, que fue el líder, llamemos líder más de temas económicos y políticos de la nación, él era Cohen y era llamado Hasid Sheba Keuná. O sea, como el Cohen más Hasid que había en esa generación. O sea, el Cohen, el sacerdote más piadoso, de gran piedad que tenía, él era el ejemplo. O sea, que no es como hoy en día que para un líder social, de política, de económica, ponen a cualquier persona. No, era una persona con piedad. O sea, era un talmid jajam muy grande. Y lo ponían encargado. Y les voy a explicar por qué. Uno se pregunta por qué para un líder de una sociedad, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, ¿por qué necesitas una persona piadosa? Aparentemente eso es para temas alágicos, y la respuesta es no, porque en realidad la alajá más grande, la parte de la Torah más grande que uno puede transmitir es siempre en la parte social, en la parte política, en la parte que otra vez, estoy usando una palabra que hoy en día política mucha gente escucha y dice, no, eso... Yo no me identifico con eso no es verdad, eso es mentira, eso es sucio, eso no es sucio, eso no es limpio. Para no decir otras palabras, cuando digo política aquí me refiero en puestos políticos, no me refiero a la política que hoy en día conocemos, pero interesante que en el tiempo de antes, en el tiempo de la Mishnah, colocaban como líder, como presidente del pueblo judío a una persona religiosa, o sea, no religiosa, aparte religiosa, pero con piedad. O sea, eso es muy importante. Hoy en día una persona que está en cargos así y no tiene piedad es un desastre. Agarra aquí, agarra allá, hace esto, hace lo otro. Complicado. Por eso uno tiene que ser piadoso. Y por eso siempre cuando dice, sí, la izquierda cuando sube, la derecha cuando sube, aquí no hay izquierda, no hay derecha. Todos hacen lo mismo, uno lo muestra más, uno agarra más. Pero todos al fin y al cabo hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha piedad para no caer en eso. Y ¿saben qué? No es porque son malas personas. Cuando uno está de liderazgo en esas partes y tiene enfrente de su mesa para agarrar lo que él quiera, ¿cómo te lo vas a decir que no agarre, que no haga? No podemos juzgar, ¿sí? Pero de todas maneras, por eso es importante que el líder, por eso era importante que el líder del pueblo judío sea una persona, bienvenida, sea una persona piadosa.
Y hoy en día, fíjense algo interesante, en cualquier comunidad del mundo, ¿sí? Fíjense algo interesante, en cualquier comunidad del mundo judía, sí hay básicamente esos dos liderazgos. Está por un lado el rabino, que es la parte alágica, la parte religiosa, y está al mismo tiempo el presidente de la comunidad, que se encarga más de la parte política de la comunidad, de lo que es las partes económicas de la comunidad, la junta directiva, ¿sí? ¿Y quién nosotros elegimos como presidente de una comunidad? Siempre buscamos que sea una persona piadosa, porque otra vez, también si no es religiosa, pero por lo menos que sea piadosa, que sea una persona correcta, porque si no es una persona correcta, ¿sí? Lo que puede hacer una comunidad es delicado, ¿sí? Por eso siempre hay que buscar un liderazgo que sea el liderazgo de una comunidad, por un lado un rabino, por otro lado la junta directiva, el rabino, el presidente, que sean personas correctas y derechas para no cambiar las cosas. Bueno, eso fue, en este momento, en esta Mishnah, fue que cambió el sistema de liderazgo como explicamos. Ahorita vamos a empezar entonces. Agarraron estos dos, vamos a empezar a mencionar cuáles son los consejos de estos dos rabinos. Entonces, se cambió el liderazgo para pares, empezaron a ser pares, un par de rabinos. El primero de este par, Yossi ben Yoezer, decía las siguientes cosas, los siguientes consejos. Escuchen bien esto interesante. Yossi ben Yoezer ish tzereda omer, Yehi beteja bet vad la jajamim. Que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Vamos a explicar esto. Veheve mitapek ba'afar raglehem. Siéntate en el polvo de sus pies para aprender de ellos. O sea, acércate a ellos. Vamos a también explicar esto. Y por último, veheve shote batzama et dibrehem. Por último, beben con sed sus palabras de Torah. Escucha con atención, así nos dice Yossi ben Yoezer, las palabras de los jajamim. ¿Qué es lo que nos está recomendando aquí exactamente? Entremos un poquito más en materia, en tema. Enfoquémonos primero que todo en lo primero que él recomienda. Yehi beteja bet vad la jajamim. Que nuestra casa, ¿sí? O mejor dicho, en traducción literal, que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Que nuestra casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Está escrito, les explico un poquito a qué se refiere. Está escrito en el Talmud, que uno de los grandes sabios del Talmud, cuando venían dos rabinos a la casa, traía a su recién nacido para ponerlo al lado. La pregunta es, ¿para qué? Si el recién nacido no entiende nada, no entiende. Y explica a nuestros sabios que aunque no entienda, aunque pensamos que no entiende, efectivamente no entiende, pero inconscientemente le entra algo de pureza, algo espiritual al niño. Les voy a decir algo. Yo cuando estaba en Israel viviendo, iba a muchas casas de jajamín, de rabinos, y entraba a los cuartos, sí, obviamente con permiso de ellos, ¿sí? Y cuando veía los cuartos de los hijos, estaba lleno de fotos de ¿qué? De rabinos. Y el niño ni ve. ¿Y por qué está lleno de fotos de rabinos? Porque yo quiero que mi hijo tenga una pureza mental como estas personas. ¿Sí? Uno tiene que saber que lo que uno ve, lo que entra por el ojo, es lo que queda. Me estaba diciendo una persona esta semana algo interesante. Me imagino que se han enterado de todo el tema de la inteligencia artificial, lo que está explotando, el booming que hay. Aunque les digo algo, ¿sí? Es un tema delicado, No creo que eso va a alterar a la parte religiosa en el aspecto de que, y a muchas cosas, porque al fin y al cabo eso recluta información, pero no calcula, no piensa. O sea, es así. Pero ¿cuál es el peligro grande de esto? ¿Ustedes saben cuál es el peligro de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el problema? Que te den toda la información. Tú dices, no, que el niño en la escuela va a sacar todas las tareas de ahí. Eso no es un peligro. Mientras que lo vea y lo lea, lo aprende. O sea, es un peligro, pero no es un peligro que se cae el mundo. Les voy a explicar lo que alguien me estaba diciendo y uno de los puntos de vista, y me encantó. Eso es un peligro real. Tristemente, desafortunadamente, cuando nosotros vemos algo, leemos un artículo, independientemente si lo leemos en un periódico, en otro periódico, en una página, en otra página, el hecho que lo leímos es un estudio que se hizo, es un artículo y entra a la cabeza. O sea, al rabino, a la religión, sí hay que preguntar por qué, y si no me dicen el por qué, no lo hago. Pero cuando uno lee un statement en las noticias, uno lee un fact en las noticias, uno no pregunta por qué, así es, pum, y lo mete en su cabeza y así es, lo cree.
la página se vuelve como un dios. Lo que dice la página es lo que es. No sé si le ha pasado, eso nos pasa a todos, me incluyo. Uno ve algo, le mandan algo que está escrito, listo, está escrito, yo lo hago, así es, así lo creo. Sin analizar si efectivamente eso no es. Y por eso dicen que muchas veces las noticias es puro... O sea, y aparte de ser mentira, uno lo cree. ¿Por qué? Porque así es el humano. Lo que ve con los ojos, si lo ve escrito, entró. Me mandaron un mensaje que pasó, imagínense ustedes, le mandan un mensaje que en la zona de aquí al lado de la sinagoga o en el centro comercial tal, pasó tal y tal cosa. Vieron nada más ese mensaje. ¿Ustedes creen que pasó o no creen que pasó? Claro. Pero ¿quién dijo que pasó? No sabemos. Obviamente hoy en día hay imágenes, hay videos, pero muchas veces hay cosas por mensajes. El hecho que solo vemos no entra. Pero, Raf, perdón, ¿y qué pasa con los fake news? Hoy en día no se creen mucha cosa. Porque hay un news adicional, hay una noticia adicional que sale después del fake news que dice es fake news. Pero si no sale una para tumbar y decir que no es buena, uno se lo cree. Pero por eso son tan peligrosas las redes sociales. Exactamente. Y eso es lo que está pasando también con la inteligencia artificial. Uno pone, quiero saber qué aplicaría o qué pasaría si pasa esto y esto. Y el chat GPT, no sé qué cosa, te dice lo que pasa. Ya, si dice el chat GPT, eso es lo que va a pasar. O eso es lo que es. Y ahí está nuestro error. Eso puede ser las noticias, la internet y todos los buscadores. Son un instrumento fenomenal. Pero uno siempre tiene que verificar si efectivamente es así o no. Pero ¿qué les vengo a mencionar de esto? Una persona que ve algo, entra. Cuando una persona ve, entra. ¿Sí? Así es. Cuando te dicen algo, no siempre entra. Escuchaste por aquí, saliste por acá. Pero si uno ve un artículo, ¿sí? Hola Gloria. Si uno ve un artículo o uno ve una imagen o algo así, uno no piensa que la imagen... A ver, les pregunto a ustedes. Si uno ve una imagen, ¿sí? De algo, dice, no puede ser que esta imagen es así, wow. Oye, ustedes saben hoy en día con Photoshop, con todas esas tecnologías se puede hacer todo en un segundo. Uno no se imagina que es Photoshop. Cuando uno piensa que es un arreglo de algo, cuando viene una nueva noticia y dice, mira, esa foto que sacaron no es una foto real. Otra vez, porque uno ve. Entonces, uno tumba lo que ve a través de otra cosa que ve. Pero si no viene una segunda noticia, se lo cree. Así es. Entonces, también con la espiritualidad es así. Cuando uno ve cosas buenas, le entra cosas buenas. Inclusive conocí una persona que el bebé recién nacido en el coche, le dicen aquí cochecito, la carriola, ¿cómo le dicen aquí? Le ponía alrededor, ¿sí? Fotos de Hamza, ¿saben lo que es Hamza? Hamza, todos saben. Hamza, y fotos de esto y fotos de lo otro. Y yo le dije, ponle una manito tranquila aquí y ya está. Me dice, no, quiero que el niño de chiquito vea al Hamza y no le tenga nada de malo de eso, ¿no? O sea, lo que vengo a decir es, pero es verdad, o sea, no sé si hay que hacerlo así, pero el concepto es, lo que uno ve es lo que entra. Hay gente que también la carriola, gente religiosa que pone fotos de rabinos, a veces ponen fotos de los abuelitos, que eran gente muy especial, de los bisabuelos y demás. Lo que uno ve es lo que afecta para bien o para mejor al alma. ¿Sí? Eso es... Yo siempre ponía un sidor debajo de la cama. Mira, ¿viste? Pero eso no lo ves, eso es por un sentimiento más que todo. O de la camita. Ya. Se usa mucho. Acá había en mis hijos, los dos primeros estuvieron en incubadora. Y el rabino Joshua nos Sí. regaló un Librito. clip Ah, con la foto del bebé. ya. Y se lo fui a poner a la cunita en la incubadora del bebé, a los dos, a Isaac y a Moisés, cuando nacieron. Y las enfermeras, las dos veces me hicieron el mismo comentario. Diferentes enfermeras decían, ay, qué bendecido ese abuelito, tiene tantos nietos que han pasado por aquí. Ay, increíble. Está bueno eso. Ok. Bueno, la próxima te mando una foto mía, a ver si de repente, no sé. A ver si así me hago abuelito, por lo menos, no sé. Increíble, pero así es. Entonces, igualmente con el primer punto que recomienda Yossi Ben Yoezer, nuestra casa tiene que ser una casa que invitamos a Jajamim, que abrimos las puertas para Jajamim, para gente erudita de la Torah. Aunque no siempre cumplimos, no siempre hacemos, no siempre nos identificamos, pero nuestros hijos tienen que ver que tenemos un liderazgo y respetamos a los rabinos. Ustedes saben que desde chiquito yo siempre veía en las diferentes comunidades
cuando vienen rabinos a pedir dinero y demás, no siempre los conocemos y no siempre el trato a ellos es el mejor trato que le podemos dar. ¿Sí? No, que limosna, que no sé qué, que me vienen a pedir. No, si no podemos dar, no podemos dar, pero hay trato. Estoy hablando de un tema de trato. ¿Sí? Y hay personas que cuando daban, le mandaban el dinero. Así, ¿cuándo estás tú en el hotel tal? Te le mando el dinero, no venga a mi oficina, no venga nada. Pero hay personas que le decían a los rabinos, no venga a mi oficina, venga a mi casa. Y yo le pregunto, inclusive hay gente aquí en Colombia, una persona que me topé con él, un comunitario nuestro, la verdad que cuando me lo dijo, me dije, qué belleza que hay gente así aquí. Sí, estoy seguro que hay mucha más. Me está comentando, cuando viene un rabino a pedirme plata, prohibido que vaya a mi oficina. Tiene que venir a mi casa a las 8 de la noche. Digo, ¿por qué? Dice, yo quiero que mis hijos vean que yo respeto a los rabinos y doy. Que los niños vean. Hoy en día, muchas veces en una casa, los niños pueden crecer, Baruch Hashem hay mezuzá, pero aparte de la mezuzá no ven nada en la casa. No podemos transmitirles por X razón. Esta persona me dice, ¿sabes qué? Como no puedo transmitirles, le voy a transmitir el concepto de tzedakah y la importancia de dárselos a rabinos. Los conozco, no me gustan, sí me gustan, esto. No podemos buscar la quinta pata al gato, como decimos. Enseñarle a nuestros hijos. Entonces, esto es increíble, que esto es el primer consejo que nos da Yosif ben Yoezer. Yehi beteja bet vad la jajamim. Que tu casa, que nuestra casa, sea un hogar o un lugar de encuentro para los sabios. ¿Sí? Si quieren hacer una reunión los rabinos, quieren buscar una casa, fatal, vengan a mi casa a hacerlo. Sí, bienvenido, vengan a la casa. Aparte, bendición para la casa. Está escrito que cuando dicen una bendición en la casa, me voy un poquito del tema, Bejol makom asher azkir shemi, avo eleja o berachtija. Muchas veces uno pide muchas bendiciones aquí y allá, no encuentra la bendición. ¿Sabes cuál es la mejor bendición? Cuando alguien viene a tu casa y dice la bendición de Dios por un vaso de agua, sheakol. Si uno menciona el nombre de Dios, nos dice el versículo, en cualquier lugar que menciones mi nombre, vendré yo, Dios, vendrá y te bendecirá. ¿Qué más si un rabino, un jajam que viene de fuera o demás, viene a la casa y hace una bendición en la casa, toma un vaso de agua? Tenemos que tratar de transmitirle eso a nuestros hijos. Ese es el primer punto. Segundo punto es, siempre acercarse a los rabinos en la medida posible, obviamente, sentarse en los polvos de sus pies, o sea, acercarse. El polvo se apega siempre al pie, se queda pegado, uno siempre apegarse también a los rabinos para poder aprender de sus conocimientos. Y por último, cuando uno aprende de los rabinos, de los jajamim, que aprenda con sed, con voluntad de aprender. Muchas veces uno escucha, está bien, uno aprende ya, pero a veces es con una motivación, una energía, porque cuando hay energía, cuando uno bebe con sed, el agua entra, uno se sacia. Cuando uno no tiene sed, uno toma agua, por ejemplo, el doctor dice que uno se tiene que tomar normalmente 2 litros al día, ¿sí? Pero a veces por diferentes situaciones tiene que tomar 3 litros. Entonces uno cuando toma 3 litros, toma cada media hora un poquito, no lo toma con sed, sino lo toma por tomar, porque no te sacia eso, al revés. Antes de uno ya tomarlo ya está saciado. Dice, cuando uno va a escuchar palabras de Jajamim, que lo escuche con sed, como cuando va a tomar agua cuando tiene sed, para que efectivamente entren, se sacie y se llene. Ahorita me recordé algo, me voy a ir un poquito del tema antes de seguir con la Mishnah. O saben que acabemos la Mishnah, después me voy un poquito del tema. Después se le olvida. No, recuerden para que no se me olvide. Sí, que no se le olvide a ustedes, que me tienen que recordar, porque si no me recuerdo no me puedo olvidar, y si me olvido se me va a recordar. Okay. Fíjense un fenómeno interesante que pasó en esta generación. Hasta esta generación, eso es algo que todo el mundo pregunta, ¿qué? Todo el tiempo discusiones, 2 opiniones, 3 opiniones en el judaísmo y esto. Les voy a explicar algo interesante. Hasta esta generación, todas las discusiones que habían, obviamente no discusiones personales, sino discusiones alágicas de leyes judías y demás, eran solucionadas. O sea, había discusiones de 2 personas, se encerraban en un cuarto, que no, yo tengo razón, que tú tienes razón, que esto, que cada uno traía prueba, y al final, entre ambos llegaban a un consenso. ¿Sabes qué? Tienes tu razón, tengo yo razón, yo tengo razón en parte, tú tienes razón en parte, y se sacaba eso al público y no había confusión en absoluto. Hoy en día una de las grandes confusiones que es,
¿Está permitido o prohibido? Deja preguntarle a este rabino, permitido, al otro rabino, prohibido. Uy, no, esto. El hecho que ya hay una discusión en algo ya nos vuelve a nosotros. No sé si han tenido ese sentimiento. ¿Por qué él dice permitido, el otro prohibido? ¿Por qué? Es más, el mismo rabino me dijo permitido hace 3 meses, ahorita me dice prohibido, me dijo prohibido, ahorita permitido. No. Hasta esa generación no había ese problema. En esta generación fue primera vez que hubo una disputa alágica entre 2 personas y no pudieron solucionar. Y por eso, fíjense qué increíble, como dijimos, que cada acto o cada consejo de los rabinos, ¿sí?, era referente a la vida que vivían ellos durante. ¿Qué dijo Yossi ben Yoezer? Si en nuestra generación pasó que había una discusión y no se pudo solucionar, seguramente es porque no se podían sentar juntos. ¿Sabes qué? Doy el consejo. ¿Cuál es el consejo? Que nuestra casa siempre esté abierta para que los jajamín vengan y discutan y resuelvan. O sea, entonces lo que él dio, el consejo que él daba, era un consejo para solucionar el problema que pasó por primera vez en su generación. Esto cuadra con lo que dijimos anteriormente, que cada uno daba el consejo según lo que él necesitaba aplicar en su vida propia, según su experiencia personal, qué es lo que él tiene que hacer, eso es lo que cada uno daba. Hoy en día, dicen muchos de los comentaristas, de que a veces no podemos invitar a rabinos en la casa, o a veces no ponemos muy a menudo también, no siempre podemos, pero una de las opciones es siempre tener en la casa libros de Torah. Libros de Torah es como un rabino que te está hablando, uno lee, es como si fuese que el autor te está hablando, ¿sí? La idea de rabinos es que los rabinos en la casa nos enriquezcan nuestro conocimiento. Si tenemos libros, nos enriquece también. Hay otro tema también, está escrito en el Talmud, por ejemplo, Jabrutá o Mitutá. ¿Qué significa eso? Cuando una persona va a estudiar Torah, que no estudie sola. Siempre que estudie, con una pareja, con alguien más. Y uno de los jajamim decía, muy sencillo, para comentar, para poder entender. Y uno de los, ahorita me explico. Y uno de los jajamim decía, mira, muy sencillo. O encuentro un jabrutá, jabrutá viene de la palabra jaber es amigo, encuentro un compañero. O mitutá, ¿qué es mitutá? Met, ¿qué es met? Muerte. Eso es emet. O sea, él decía, o encuentro un jabruta o para qué vivo. La idea es, cuando uno va a estudiar Torah, si uno estudia solo, uno no entiende lo que está estudiando, asume que entiende y después sale con otra cosa errónea completamente y se va para el otro lado. Él siempre buscaba una segunda persona, este jajam. Hoy en día tenemos libros. Los libros nos explican y nos comentan sobre la Torah. Hoy en día los comentaristas dicen que el mismo libro es como un jabrutá, es un amigo. Es igual que aquí también, los libros en la casa es como si fuese que estamos teniendo rabinos en la casa para tener más conocimiento y demás. Muy importante leer, tener conocimiento. Muchas veces, la mayoría de las veces de problemas con el judaísmo, problemas de cualquier otra cosa, que no entendemos que esto es por falta de conocimiento. No voy a decir la mayoría porque en verdad son todas es por falta de conocimiento. Entonces, si tenemos el conocimiento, si buscamos el conocimiento o anhelamos tener conocimiento, se nos soluciona, puede ser que un 100% de las dudas que teníamos. Yo leo todos los días el Teilim, pero mucho no entiendo. Pero hay libros especiales. Yo te voy a dar un dato, un libro especial que tiene español y tiene traducción y explicación. No, hay explicación también de cada uno. Te voy a dar un dato después de la clase. Yo te voy a dar un dato. Cada salmo, para el tema tuyo, para que entiendas en general, fue dicho, la mayoría por el rey David. ¿Sí? Y todos fueron dichos en una situación y ocasión especial, que él se encontraba. No ese día, se encontraba en una guerra con alguien específico, entonces da un salmo para ese tema específico. No se sentía bien, le dio fiebre, tenía un sufrimiento corporal o lo que sea, había otro salmo para eso. O sea, cada salmo lo dijo según una circunstancia que él se encontraba. O sea, cuando uno sabe cuál es la circunstancia en la cual se encontraba el rey David, pues va a entender mucho más el salmo. Pero el concepto siempre es tratar de entender lo que uno pueda. Entonces te voy a dar un dato después de un libro bueno de Teilim, también te lo doy. Ya, entonces, listo, entonces ya se los doy. Ok, ahorita quería mencionarles otro tema. Bueno, es relacionado con la primera parte de la clase. Mencioné al principio que desde esta Mishnah en adelante paró un liderazgo único que había y se pasó para 2, ¿correcto? Interesante, la semana pasada falleció uno de los grandes rabinos de Israel. Y de Israel no me refiero a la tierra de Israel,
100 años tenía. No de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, en la diáspora, increíble. Él era una persona, yo lo conocí, tuve el mérito de estar con él unas cuantas veces, estuve con él hace 5 meses, en enero, ¿sí? En enero estuve con él, con mi hijo también, con mi familia, fuimos con él. Una persona que, hay una frase que dice que hay gente en este mundo, ¿sí?, que son ángeles, pero tienen forma de persona, ¿sí? La persona muere después de un tiempo, 120 años. Los ángeles no mueren. Una persona que lo veía él caminando, ¿sí?, literal, caminando, veía su foto, literal un ángel. Es cuando, como les dije antes, que las fotos a veces iluminan el corazón, el alma de uno, ¿sí?, una influencia positiva. Literal, cuando uno lo ve, es algo increíble. No parece que la generación va pasando y seguimos teniendo teníamos personas como él. Es algo, no se puede ni decir. Justamente le preguntaron a un rabino, dinos una historia sobre él. ¿Sabes lo que respondió todo el mundo cuando fallece un rabino? Dinos historias, hay 1000 historias. Respondió, no tengo historias, porque él todo lo escondía, nada lo publicaba. Estuvo 80 años, 79 mejor dicho, enseñando Torah, transmitiendo la Torah a los alumnos, miles y miles y miles de alumnos. El último shiur que dio fue un día antes de fallecer. Falleció, el último shiur lo dio del hospital. Dijo, no voy a parar de dar mi clase. Sí, el último shiur. Y un segundo. Al día siguiente, él siempre escribía su clase, la preparaba, ¿sí?, para dar una buena clase. Estaba escribiendo la clase y ahí falleció. O sea, falleció escribiendo la clase. Es muy doloroso que falleció, pero es muy alegre, qué increíble de personaje. Es algo de otro nivel. Y lo más importante es que era una persona que siempre tenía una sabiduría de vida increíble. Increíble. Le voy a contar una historia ahorita, puede ser que la escucharon. Pero era una persona muy humilde. Algo de verdad increíble. No es normal, no se puede ni expresar sin conocerlo, porque no es más de la humildad. Hoy en día nosotros decimos una humilde, una persona que no hace esto. No, él es algo de otro nivel. Y lo principal que iba a decir, que siempre unificaba todas las corrientes del pueblo de Israel. Muchas veces hay rabinos que son fuertes, no, esto está mal. Siempre unificaba Hasid, a los Hasidim con Chabad, con los Litaim, con los Sefaradim, todos unidos. Pero lo más increíble es una historia que yo escuché la semana pasada y se las voy a contar, puede ser que ya la escucharon. La verdad que es algo, el cariño que él veía por los niños, a nuestros hijos, educación, los consejos de educación que daba, igual a Rav Steinman, que también falleció hace un par de años. Fíjense, algo increíble. Esto lo podemos aplicar con nuestros hijos, nietos, hermanitos, hermanotes, hermanatos, todo. Se le acercó una familia, un papá, que tenía varios hijos. El papá tenía varios hijos. Y la razón que me estoy yendo de esa historia es porque, ya van a entender por qué, porque, es más, le digo una vez, ¿por qué me voy con Rav Gershon? ¿Por qué les comento esto? Que Rav Gershon falleció, se llamaba Rav Gershon Edelstein. ¿Por qué les comento? Porque ahorita que falleció, justamente en la nueva generación están hablando de colocar de 2 a 3 líderes. Hasta ahorita teníamos un líder por generación, un líder, y ahorita que falleció él, ya se está cambiando de liderazgo para ¿cuántos? 2, 3, como lo que está pasando aquí en la Mishnah. Por eso le menciono, increíble que justo cayó la Mishnah que habla del tema con el fallecimiento de él. Pero bueno, escuchen esa historia. Le llegó un papá que Baruch Hashem tenía bastantes hijos, religioso, observante, ortodoxo obviamente. Le dice, Jajam, rabino, necesito una bendición de usted. Dice, claro que sí, pero dime, ¿por qué necesitas una bendición? Con mucho gusto, y me quiero hacértela bien, dime qué necesitas. Y le dice el papá, te voy a explicar. Yo tengo varios hijos, todos muy aplicados, con valores, cualidades, educación perfecta. Pero mi hija mayor, tristemente, la perdí, no nada más en religión, está en vicios, está jovencita, hoy en día pasa tristemente, uno de repente tiene una mala amiga, un mal amigo y se nos va.
mi hija está con drogas, está con apuestas, está con otros vicios que no quiero ni mencionar, y la verdad me pone muy mal. Pero yo la sigo queriendo a ella porque es mi hija. Lo que hice, rabino, así le dice el papá, no quiero que esta hija me dañe a los demás, porque tenemos que saber que es una realidad. Si hay un hijo que está en un camino extremo, como esta niña, como esta hija, pues puede perjudicar a los demás, que están todos puros, buenos, no tienen esas adicciones y demás. Le pregunta al rabino, ¿y qué hiciste entonces? Le dice, mira, y para eso vine a pedirte la bendición. Hay un apartamento al lado mío, ¿sí? Y le renté a mi hija un apartamento cerca al lado mío, pero que no esté todo el tiempo en la casa, que venga todo el tiempo cuando quiera, pero que no duerma y no está haciendo todas sus cosas, fumando, todo en la casa. A mí no me molesta, yo soy papá, mi esposa también es mamá, pero los niños chiquitos no entienden la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y quiero pedirte una bendición, que por favor, que esta acción que hice, 1, que sea para bien de la familia, y 2, que sea para bien de ella. ¿Para qué le dijo eso este papá del rabino a Rav Gershon? Rav Gershon le dijo, qué buen papá eres, qué buena voluntad tienes, pero no se está haciendo las cosas correctas. Te pregunto algo, le pregunta el rabino Gershon, este rabino que falleció, al papá. Escuchen esto es algo increíble. Es para nosotros como papás, tenemos que aplicarlo diario. ¿Cómo están tus otros hijos? Le dice el papá, no, rabino, como le dije, están todos perfectos. Están todos en un camino maravilloso, respetan a los papás, valores increíbles, 0 adicciones, una educación pura, buenas personas. Ok, muy bien, significa que le diste una buena educación a los niños, le diste cariño. Pero ¿sabes qué? Le dice al papá, yo creo que el problema fue, y es, que la otra niña que se te perdió, sí, entre comillas, no le estás dando el cariño suficiente. Y el arreglo para eso es que traigas a tu hija a tu casa y a tus otros hijos lo mandes a la otra casa. ¿Entendieron o no entendieron? O sea, ¿qué le dio a entender Rav Gershon a este papá? Quiero que sepas algo. El cariño o el éxito de la educación, mejor dicho, es el cariño, el amor que uno les transmite al hijo. El cariño y el amor es todo, y lo hablamos hace unas clases. Tristemente, muchas veces caemos como mamás, como papás, como padres. Quiero que saques 100, quiero que saques fantástico. Pero enfocamos un 90% en eso y un 5% en regaño, ojalá, y 5% en cariño. Y se nos olvida que es al revés. Mi rey, mi reina, mi hijito querido, quiero que saques 100, pero quiero amarte más de lo que saques 100. Cuando una hija, cuando un hijo están en esas cosas, es porque tienen un vacío dentro nuestro, dentro de uno. Y ese vacío es porque los papás no le dan el cariño necesario. Si no lo encuentran en la casa, pues van a buscarlo por fuera en la calle. Y la solución para eso no es ponerla a ella en otro apartamento. Es mantenerla ahí en el apartamento, y a los demás que le diste cariño suficiente, sácalo a ellos. Pero la idea está clara. El éxito de la educación es atraer al hijo o la hija problemática, que no es problemática. El problemático es el papá, es la mamá. Somos nosotros. ¿Sí? Atraerla. Eso es increíble. Miren qué sabiduría de vida. Otra historia más que también escuché, perdón que les digo otra historia, es que ustedes saben que en Shabbat no se puede montar carro, ¿sí? Según la religión. Vino un papá a contarle, un papá que estaba estable de vida, el rabino Gershon, que siempre escuchaba sus clases, que siempre hay que ser cariñoso con los hijos, inclusive si no están cumpliendo, y el papá sí cumplía y el hijo no cumple, hay que seguir siendo cariñoso, porque hijo es hijo, y lo que tú quieres lograr con tu hijo es únicamente a través, como dijimos antes, de amor y cariño. Le dice, jajam, rabino, hice lo que tú dijiste. Mi hijo me pidió un carro, y aunque yo sé que con el carro no sé a dónde va a ir, pero se lo estoy dando porque lo quiero. Pero rabino, le hice una condición, que en Shabbat no puedo usarlo. ¿Sabes lo que le dijo el rabino Gershon? Tú cuando das un regalo, lo das sin condiciones. ¿Están escuchando la sabiduría? O sea, un rabino, que uno puede llamarlo como extremo, no sé. No. Antes de todo el extremo, antes de todo,
está la educación. Y antes de toda la educación, la esencia, lo básico de la educación es el cariño. Tú no le puedes decir a tu hijo, te doy esto, pero me tienes que dar esto. O sea, no le estás dando nada, porque le estás dando algo a cambio. No le pongas, el cariño y el amor no tiene condición. Si tú efectivamente no quieres que él siga con carro Shabbat porque a ti te molesta, porque tú, y él siempre fue Shomer Shabbat y tú también, dale el carro sin condición, demuéstrale cariño y amor. Él va a hacer lo que tú quieras cuando le muestres un cariño y amor real. Con estas dos historias me fui un poquito del tema, pero ¿por qué les traje esto? Uno, porque falleció la semana pasada, y dos, porque lo que está pasando en la Mishnah en esta época, en este momento, es lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Israel. Perdimos a un gran rabino, no cargo político, es un rabino que todo el mundo iba a recibir una verajá. Hay que esperar horas para recibir una bendición de él, horas, hay que hacer cola y cola y cola, y la gente va a recibir solo a ver una palabra, una tranquilidad. Esa es la belleza de un liderazgo. Liderazgo en la casa. Liderazgo no es en la comunidad, no es en un país. El liderazgo empieza en la casa. Cómo nosotros como padres lideramos la casa. Cómo nosotros como padres nos comportamos con nuestra pareja. Cómo nosotros como padres educamos a nuestros hijos. Y la educación real es únicamente y solamente el amor y el cariño. Sin condiciones, sin nada. Pero no me saca a los buenos de la casa, a los buenos, porque aquí no hay bueno y malo, pero al que tú dices que es bueno, papá, sácalos a ellos. Si tienes que sacar a alguien y separarlos, que efectivamente si hay una manzana, perdón por el ejemplo, pero si hay una manzana podrida, la pones al lado de otra, se te daña. Y es normal, si hay un hijo, y efectivamente esto lo vemos, si hay un hijo o una hija que está en esos caminos de vicios y demás, muy probablemente los hermanos siguen esos pasos, si no se pone una separación en la casa. O sea, no un muro, me refiero, que se le dice a la hija o al hijo que no está bien, dice, por favor, no lo hagas en la casa, no. Hay que separar, hay que saber cómo separar, pero nunca alejar a la parte que está mal, siempre acercarla, aleja a los otros. ¿Por qué? Porque el que falló fue por falta de cariño y falta de amor. Con amor y cariño se hace todo. Eso es increíble. Hay otro rabino muy bueno, que es el rabino Cook. Todos son buenísimos. No, Todos son buenísimos. Pero él ya falleció. Y el rabino Cook más. Digo, depende cuál de ellos. Sí. Lo que vengo a decir, hay muchos rabinos, muchos buenos, pero él era el dirigente, él era el líder. Creo que está el hijo. En Tiberia. En Tiberia. Sí. No es el hijo de él, es otro. Ese es el nieto de Rabbi Eliashib, es otro. También un tzadik muy grande. Pero él no es líder del pueblo, o sea, no es es un jajá muy grande. Consejos y bendiciones, pero este rabino que falleció era el líder. O sea, si él decía algo, toda la gente hacía lo que él decía. Obviamente él no decía, hagan esto, decía, estos consejos que les estoy diciendo son cosas increíbles. ¿Quién se imaginaba que un rabino con barba, él tenía barba larga, así, blanca, 100 años, así, bajito, ¿sí? Hablaba así muy bajito, ashkenazí, ¿sí? ¿Quién se imaginaba? Cuidado, Sarita, que paro la clase. Pero ¿quién se imaginaba? Muchas veces en nuestra cabeza tenemos una imagen de rabinos así, y dice, no, él te dice que esto, que lo otro. No, antes de esto y lo otro está la educación. Pero no hay en contra, la educación está antes, el amor, el cariño está antes. Y obviamente cuadra con lo que dicen hoy, que tristemente, desafortunadamente, el éxito de la educación hoy en día, no académica hoy en día, estamos volando, pero éxito de educación antes de académica, el éxito de educación, una persona educada, está en cero relación hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años, 40, ni hablarse 100. ¿Por qué? Porque los padres no tienen tiempo, o no saben, o no sabemos, demostrar el cariño suficiente a nuestros hijos. Uno tiene que darle calidad. Bueno, nuevamente, perdón, me fui al tema. Era lo que había que recordar. Eso. Tiene repetición. Ok, entonces me fui al tema nuevamente para darle unas palabras de elogio a nuestro, al gran rabino, al gran líder, y aparte cuadra con la Mishnah, que fue el momento que efectivamente paró de haber un líder, y hoy en día no tenemos una persona que nos puede, vamos a ver qué va a pasar, nosotros no somos quien para decidir, pero vamos a ver, de repente uno se va a encargar de algo, el otro se va a encargar, pero es lo que está pasando aquí en la Mishnah también. Vamos a ver, los días dirán, pero el hecho que ya se está hablando del tema significa que no hay uno, se va a tener que dividir en 2, en 3.
¿Me entienden? No estoy despreciando a los que están, ni más faltaba. Todos los que están también vamos a pedirles bendiciones a ellos. Quiero que sepan que este rabino, yo cuando estuve con él, le pedí una bendición por toda la comunidad de Colombia también. Entonces, ustedes fueron bendecidos por él todos. ¿Qué? Ya estaba. Pero por eso le dije que lo bendigan también a él. Que Que lo bendigan a él. Claro, si lo bendecimos a él, si él está bien, todos estamos bien. Ok, eso es, ¿qué me estabas preguntando, Gladys? Perdón. ¿Cómo lo? No es por eso. ¿Cómo se elige entre los grandes líderes de diferentes secciones? Deciden, vamos a poner, o sea, es literal una elección no política, no se le paga nada, no hay un cargo por eso, o sea, es literal una elección pura. Una persona que realmente todos los respetan, todos, oye, 100 años de enseñanza de Torah es una locura, eso es una locura. ¿Y esos escritos quedaron, lo que él escribía en los religiones? Sí, muchos videos hay. No, y ahorita van a empezar él también, pero ahorita van a empezar a sacar ahorita historias de libros también. Sí, pero usted dijo que él no escribió ningún libro. No dije que no hubo historias de él así que hizo algo, porque él todo lo mantenía. El libro no es hacer show, el libro es transmitir el estudio de los demás, es algo positivo. Pero ahorita van a sacar varios libros de muchas personas seguramente que estuvieron con él y les dijo algo y no se imaginaban. Uno cuando escucha esa historia que le mencioné ahorita, uno juraba que el rabino le iba a decir, te felicito, que Dios te bendiga y todo va a estar bien con tu hija. No, le volteó la tortilla, estás haciendo mal, tráela a tu hija aquí y voltea a los niños, vuélvelo para la casa. A mi hijo Shabbat le compré un carro a condición, que uno pensaba, el rabino ¿qué te va a decir? Hazaku Baruch, ¿saben lo que es Hazaku Baruch? Shkoyach, ¿sí? Le van a decir así, Shkoyach, Hazaku Baruch, te felicito. Muy bien. ¿Y qué le dijo? No, señor, está equivocado. O sea, son respuestas que uno no menos espera de un rabino y de ese calibre, ni más faltaba. Pero ese era el concepto y como estas historias hay mucho más, ¿sí? Nuevamente, perdón, me fui del tema. Entonces ya por lo menos estudiamos la cuarta Mishnah. Y para dejar claro, esta cuarta Mishnah es lo que dijo uno de los rabinos de la nueva pareja, ¿sí? ¿Qué rabino? El rabino Yossi ben Yoezer. Entonces otra vez para resumir, que dijo 3 cosas. 1, que nuestra casa siempre sea hogar de encuentro de Jajamim, tener libros en la casa para tener conocimiento. 2, siempre acercarse a los eruditos de la Torá para poder aprender. Y 3, cuando uno se acerca, que se acerque no nada más de manera física, sino con sed para que ese aprendizaje entre y se inculque, ¿sí? Uno lo internalice dentro de su cuerpo cuando uno va a beber sed, tzamá, como si fuera cuando uno tiene sed y bebe agua, que así también sea las palabras de él. Entonces en la próxima clase vamos a hablar de la Mishnah quinta, pero ya es lo que dijo ¿quién? Lo que dijo Yossi ben Yohanan, la segunda persona de esta nueva pareja. Entonces la próxima clase va a ser, si Dios quiere, el 15 de agosto, porque todas se van de vacaciones, entonces no como todas. Sí, pero tengo un tema. ¿El 15 de agosto? Sí. Martes, Agosto. 15 de agosto. No, recuerda. Sí, por Davis, ¿verdad? Sí, claro que sí.